Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muchas bendiciones de parte del Señor. Que tenga usted una excelente noche y agradecemos nuevamente el que nos permita poder acompañarle a través de Radio 760 en este su espacio de Mi alma tiene sed. Que el Señor le bendiga abundantemente, hermano, y le comento que estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El motivo es porque estamos estudiando, analizando a través de la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele las facetas, los pasos, las etapas, los ciclos que se deben de cumplir para que se manifieste la segunda venida del Señor Jesucristo. Le comentaba, amado hermano, para que tenga un contexto y que también usted pueda verificar los acontecimientos que están en la Biblia. Entonces, amado hermano, para que usted tenga un símil, le decía que la primera venida también se dio en etapas, en fases. Hubo una proclamación profética, bueno, desde el libro de Génesis usted puede leer que Dios mismo se comprometió con el hombre, a pesar de que el hombre había pecado, de que lo iba a salvar. Y sale la primera promesa mesiánica en Génesis capítulo 3, verso 15. Y luego, amado hermano, pues usted empieza a revisar y analizar y se da cuenta de que hubieron ciertos requisitos, ciertas etapas, ciertos ciclos que se tuvieron que dar antes de la manifestación del Señor Jesucristo, la cual, pues ya de acuerdo a los estudios científicos que hay, se realizó en el año 5 o 4 antes de nuestra era. Le comento que dentro del calendario, dentro de los cálculos que se hicieron para ajustar el calendario actual que nosotros utilizamos en la mayoría de países, que se conoce como el calendario gregoriano, pues hay un error de más o menos 4 años, por lo que el Señor Jesucristo, de acuerdo a los estudios que se han hecho, porque se ha comprobado científicamente que el fenómeno celestial que se dio, que nosotros, o que a muchos de los ámbitos llaman la estrella de Belén, la famosa conjunción planetaria y astronómica que se dio, que nosotros le hemos llamado, o a la mayoría de la humanidad le ha llamado, la estrella de Belén, que señala el nacimiento del Señor Jesús, se ha encontrado, se ha verificado, y que efectivamente dicho fenómeno se llevó a cabo, pero entre el año 5 y 4 antes de lo que hoy es nuestra era. Entonces, ese tipo de situaciones, amado hermano, que se dieron hasta el fiel cumplimiento del nacimiento del Señor Jesucristo, y que fueron grupos, amado hermano, los que lo fueron reconociendo, a los que les fue anunciado que ya estaba el Mesías entre la humanidad, que en su orden, de acuerdo a lo que usted estudia en la Biblia, por ejemplo, primero fue María, que el Señor utilizó el vaso que Dios utilizó para que Jesús naciera. José, luego los pastores, luego los magos, luego aparece Simeón, luego aparece Ana, y todos profetizaban, e inclusive antes de los magos y todo lo demás está la
prima de María, la esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista, el que nosotros llamamos el Bautista, que la reconoció y que supo que ella era el instrumento que Dios iba a utilizar para que Jesús, nuestro Señor Jesús o Yeshua, naciera en esta tierra. Entonces, de esa misma manera, amado hermano, como fue la primera venida, va a ser la segunda. Solo que así como en la primera venida, amado hermano, hubo grupos, porque cuando nosotros lo analizamos y lo estudiamos detalladamente, amado hermano, Adán y Eva representan a la humanidad, ¿verdad? Cuando Adán fue creado, no fue creado el pueblo hebreo ni el pueblo israelita, no. En Adán se representa la humanidad y a ellos les fue dada la promesa, pero dado al pecado que se multiplicó, vinieron buscando en la línea genealógica de Adán, en la línea de Set, por un lado, que fue el que el Señor les dio en sustitución de la muerte de Abel, que lo mató Caín. Pues ahí vemos que empieza a haber grupos, porque el trato de Dios ya fue con la línea de Adán a través de Set, y paralelamente iba corriendo o se fue multiplicando la línea de Caín. Y entonces ahí vamos viendo, amado hermano, el trigo y la cizaña, la parábola del capítulo número 13 de Mateo. Luego, dentro de la línea de Set, pues escogen a Noé, luego escogen a Abraham, y ya con Abraham, pues sí hay un pacto con el pueblo de Israel, lo que nosotros llamamos hoy la nación de Israel, que es de donde el Mesías, el Mesías, el ungido, el Salvador, nace, porque ese es un hecho irrefutable que no podemos negar, amados hermanos. Y nació el Salvador, nació nuestro Salvador. Entonces, de esa misma manera, amado hermano, que se dio la primera venida del Señor y vemos grupos, de igual manera en la segunda venida hay grupos. La promesa del Señor Jesucristo fue para sus discípulos, para aquellos que estén comprometidos, ¿verdad? Y por lo tanto, por ser un tema importante y delicado, pues es un tema que sufre mucho ataque, un tema que sufre mucha controversia, le dicen algunos, polémica, le dicen otros, pero es un tema que es atacado con el fin de disminuir la fe de los creyentes. Les he mencionado en programas anteriores que usted puede buscar en el canal de YouTube de Radio 760 las enseñanzas que se han estado dando acerca de la venida del Señor, y usted puede ahí ir escuchando lo que hemos platicado para que usted retome un refresh y vaya con su Biblia a la par y cuaderno, lapicero, anotando, o su computadora, amado hermano, y usted empiece a hacer sus anotaciones y verdaderamente, pues seguramente Dios le va a dar muchas más cosas de las que hemos estado hablando, y usted va a darse cuenta, amado hermano, que es un pilar fundamental en la vida del creyente. Y sin ese pilar, amado hermano, es como que tuviéramos una mesa de 3 patas que se va a caer, que se va a derrumbar, que no es útil para muchas. No es útil para ninguna cosa. Y entonces el creyente, cuando está inutilizado en un área, le pasa eso. Y entonces en la venida del Señor, amado hermano, que es un tema que muchos atacan y que a veces utilizan argumentos, infantiles, le voy a decir yo, para no decir que son tontos, porque la venida del Señor la predicó Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo, cuando resucitó, habló de su venida. Eso fue hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años, y luego siguió predicando de ello los apóstoles que le envió: Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, como le llaman, todos los 12 que él escogió, con excepción de Judas, ¿verdad? Que él ya no estaba vivo cuando el Señor resucitó, pero Matías, que tomó el lugar, lo hacía. El apóstol Pablo también,
Y eso entonces, amado hermano, durante los 2000 años que tiene la iglesia hasta en la tierra se ha hablado de la venida del Señor. Es algo que se nos mandó esperar, no que se nos mandó fechar. Y el problema de nosotros como humanos es que nos gusta fechar. Y eso es un área en nuestro corazón que debe ser ministrado. ¿Por qué? Porque si nosotros, amado hermano, supiéramos con veracidad la fecha de la venida del Señor Jesucristo, que todos la tuviéramos ya, yo le aseguro, amado hermano, que la iglesia estaría en pecado, más de lo que está ahora. ¿Por qué? Porque todos utilizarían el argumento que como Dios perdona, entonces nos arrepentimos un día o dos antes de la venida del Señor y Él nos tiene que perdonar y nos tiene que llevar. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el arrebatamiento de la iglesia es un galardón. Y ese es un galardón que solamente van a arrebatar los valientes. Como lo dice el Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se manifiesta y solamente los valientes lo arrebatan. Aquellos que se esfuerzan, aquellos que se dedican, aquellos que se disciplinan, aquellos que se esmeran, son los que reciben la bendición del reino. Pues de igual manera es el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento, la venida secreta del Señor por la iglesia es un galardón que no todos van a alcanzar. Es para un grupo, el grupo escogido, el grupo fiel, el grupo que lo está esperando, que ama su venida y que no importa si la venida del Señor es en la mañana, como dicen las mismas parábolas que el Señor Jesús enseñó, que no importa si es en la mañana, a mediodía, a media tarde, en la noche, a medianoche, en la madrugada, en las vigilias de la noche, el pueblo lo espera, ¿verdad? Y no cabecea como las mujeres, las 10 mujeres que se narran en el capítulo 25 de Mateo, donde 5 están preparadas y 5 no, las 5 prudentes y las 5 insensatas, como se les llama. Entonces, amado hermano, nuestro llamado es a esperar y a estar preparados, no a fechar. Y como le digo, por estar fechando, la iglesia muchas veces ha caído en vergüenza, número 1. Número 2, ha caído en pecado y en maldad, cosa que el Señor también va a juzgar, amado hermano, porque nuestro Dios pues, es un Dios justo y Él no va a permitir que algunas cosas queden impunes, amado hermano. Por eso es que también la humanidad ha sufrido un juicio, pero el arrebatamiento, la venida secreta, es un galardón. Entonces, si estamos pensando que porque el ministro X, el ministro Y o el ministro Z se atreven a poner una fecha de la venida del Señor y nosotros la estamos recibiendo para hacer lo que queramos, estamos más en pecado, amado hermano, que cualquier otra cosa. Porque el Señor nos mandó a esperar, a velar y a esperar, a estar preparados. Eso fue lo que nos mandó. Y si en la actualidad la iglesia, sin tener fecha concreta de la venida del Señor, se encuentra mal, imagínense cómo estaría si tuviera la fecha. Estos últimos 2 años, por ejemplo, nos han mostrado que muchos en la iglesia no estaban preparados ni estaban listos. Hay muchos que tomaron esta prueba, esta situación, como que Dios nos hubiera abandonado. Entonces su fe no estaba firme. Dejaron de congregarse, dejaron de buscar, en lugar de ser fuertes, en lugar de mostrar el grado de madurez que habían alcanzado en su crecimiento como creyentes, lo único que demostraron es que no han crecido en la fe y que solamente estaban ocupando sitios en la iglesia por llenar un requisito, que tenían una Biblia mas nunca la leyeron, que nunca le pidieron al Espíritu Santo comprensión,
que en lugar de afirmar sus pasos en el camino del Evangelio, lo utilizaron como un pretexto para terminar de apartarse. Entonces, amado hermano, todo eso tiene que causar dolor y pesar dentro del pueblo de Dios. Entonces, amado hermano, hemos estado leyendo y hemos hablado un poco de todo lo que el Señor ha dicho, y les mencionaba que estamos leyendo actualmente las cartas a los tesalonicenses porque es cronológicamente la primera carta que el apóstol Pablo escribe por mandato del Espíritu Santo, y la escribe para afirmar la fe de los creyentes que esperan, que anhelan, que desean la venida del Señor. Es la carta donde más el apóstol Pablo habla de la venida del Señor. Claro que lo hace en las otras cartas, hermano, pero en esta específicamente está hablándole a la iglesia. Y esas cartas son las que se han preservado, que han llegado a nuestros días, que están dentro de nuestras Biblias, y que nosotros deberíamos de estudiar, examinar, profundizar, atesorar, memorizar, guardar, meditar y reflexionar constantemente para no olvidar, amado hermano, la promesa de nuestro Señor, que Él va a venir. La Escritura enseña efectivamente, amado hermano, en el libro de Hebreos, que fiel es el que prometió y Él va a cumplir. De nuestro Dios realmente no tendría por qué estar reiterando en ningún momento ni sus promesas ni sus acciones, porque con una palabra que Él diga es más que suficiente para nosotros. Pero como Él sabe que nosotros como humanidad somos personas que muchas veces necesitamos confirmación, reconfirmación, reconfirmación, confirmación de la confirmación de la confirmación, entonces nos ha dejado en su palabra constantemente sus promesas para que nosotros las estudiemos, las meditemos, las reflexionemos, las memoricemos, las atesoremos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sinónimos y todas esas palabras que quiero mencionarle para que usted, amado hermano, las retenga y las reflexione. Y no es cuestión si el ministro X o el ministro Y predica o no de la venida del Señor, porque ese es un tema, amado hermano, como les he mencionado también con anterioridad, y lo voy a seguir haciendo. Reiterarle que el compromiso es dual. El compromiso para con el Señor cuando uno es creyente es del creyente propio, de usted directamente, usted que me oye, usted que me va a oír, para con Dios, y del ministro que le ha tomado a su cargo por mandato de Dios, por privilegio de Dios, por ministerio delegado de parte de Dios, lo ha tomado a su cargo. La responsabilidad es de ambos. El ministro debe enseñar, pero la oveja también debe de hacer su esfuerzo, estudiar, repasar, meditar, reflexionar, y si el ministro obviamente no quiere abordar el tema, pues la responsabilidad es nuestra, hermano. Nosotros debemos de abordar el tema. Entonces, el capítulo anterior que estuvimos leyendo, que es el número 2 de la primera carta, precisamente estuvimos hablando de los atributos y las responsabilidades del ministro. Y lo abordamos porque precisamente el ministro juega un papel importante en que la iglesia se prepare, medite, reflexione acerca de la venida del Señor. No de otra situación, sino que el ministro, amado hermano, tiene que tener la mayor convicción de que el Señor va a venir, y por lo tanto debe transmitírsela a aquellos a los cuales el Señor le ha puesto a su cargo como responsable, como pastor de un rebaño. Claro que las ovejas, amado hermano, también tenemos la responsabilidad, como le digo, no es solo la del pastor, pero el pastor tiene que cumplir esos atributos, tiene que hacerlo, y tenemos que pedirle a Dios esa gracia, ese favor, para poder enseñar, amado hermano, adecuadamente a cada uno de los miembros de la congregación acerca de la venida del Señor.
Yo entiendo, amado hermano, no lo denigro bajo ningún punto de vista, sino que entiendo y comprendo, como lo he mencionado a todos y cada uno de ustedes, amado hermano, en los programas anteriores. La venida del Señor también tiene muchos componentes a su alrededor, entre los cuales están las señales, las manifestaciones. Ya lo hemos visto en Mateo 24 y lo vamos a reflexionar un poco más adelante, que hay manifestaciones climáticas, hay manifestaciones en los astros, ¿verdad? En los planetas, en las estrellas. Hay manifestaciones políticas, económicas, financieras, en el área armamentista también, ¿verdad? Se habla de las guerras, los rumores de guerras, los conflictos sociales, donde se va a levantar una etnia contra otra etnia, una clase contra otra clase, ¿verdad? Esos conflictos coyunturales que le dicen que hay en toda nación, donde, por ejemplo, los patronos y los obreros están en pugna, que los propietarios contra los arrendatarios están en pugna, que el que tiene los recursos está en pugna contra aquel que no los tiene, pero que trabaja para intercambiar su recurso humano por recurso económico, por ejemplo. Entonces, amado hermano, todos esos conflictos, ¿verdad?, que hay, se van a multiplicar y se han multiplicado, ¿verdad? De hecho, nosotros en este siglo, XXI, que le dicen que ha empezado desde más o menos el año 2000 para acá, pues la Tierra ha pasado por muchas situaciones. Ha habido enfermedades que no se manifestaron antes, guerras tecnológicas, ha avanzado la ciencia, la tecnología. Hoy pues casi todas las personas tienen un teléfono celular y a través de él pues tienen acceso a mucha información, a internet ahora, redes sociales. Y todo esto, amado hermano, se lo menciono porque ha habido un avance. Entonces, todo este avance tecnológico que estaba profetizado en el libro de Daniel, pues nos ha alcanzado a nosotros. Y hoy vemos pues que los conflictos se han agravado. Hay violencia intradoméstica, hay violencia contra la niñez, hay violencia contra la mujer, hay violencia contra el hombre, hay violencia laboral, hay explotación laboral, etc. Entonces, todo eso hay multiplicación de información que muchas veces antes solo nos llegaba a través de los periódicos y a través de algunos otros noticieros, ahora ya en cuestión de segundos a todo el mundo. Usted se entera de un accidente porque hay personas que a través de sus redes sociales pues envían las capturas de los videos, las fotos de situaciones que se dan en muchos lugares y que usted se entera inmediatamente. Pues esa misma rapidez ha hecho que los conflictos o las situaciones, todo el mundo esté enterado de las mismas. Las redes sociales han servido para promover o promulgar rumores, para promover mala información, para infundir temor, y algunos pues las han utilizado sabiamente para transmitir las buenas nuevas del Evangelio, para dar a conocer cosas buenas, útiles e importantes, pero la mayoría de veces se utiliza para pregonar, proclamar o anunciar lo malo. Entonces, ahora, amado hermano, vemos ahí que entonces en el capítulo 24 de Mateo hay cosas que van para la iglesia, cosas que van para Israel, cosas que van para el mundo. Que son los tres grupos que estamos en este momento, o así lo he yo agrupado para cuestiones didácticas, pero que usted lo puede estudiar y ver que así aparecen los tres grupos: la iglesia, Israel y el mundo. El trato de Dios en este momento es para con la iglesia directamente. Romanos 11:25 claramente dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, porque Pablo, el apóstol Pablo, explica por instrucción del Espíritu Santo y entiende y comprende y nos explica que Israel está en un endurecimiento parcial, entonces ellos no comprenden, no entienden sobre la salvación, sobre la venida, y el trato se vuelve para los gentiles y está establecido un número de gentiles. Cuando esa plenitud, esa cabalidad, esa totalidad de los gentiles ha sido salva,
Entonces se produce el arrebatamiento, se cierra el paréntesis, la dispensación termina y comienza el trato para con Israel. Y junto con el trato para con Israel comienza un trato ya más severo para con la humanidad. Y es donde se da el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. O sea, ahí vemos que a ese tiempo, amado hermano, inclusive ese tiempo de juicios, de castigos, se le ha dividido en dos. Va a tener dos etapas, si usted me permite, dos ciclos. Y uno es más fuerte que el otro. Por eso es que se dice tribulación y gran tribulación. O sea, los eventos, como Dios los clasifica, sí tienen su impacto en la humanidad. Entonces, amado hermano, el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses habla sobre el ministro. Vamos a leer el capítulo 3, que ya nos está hablando nosotros como iglesia. Y pues les he mencionado que la iglesia de Tesalónica estuvo en conflicto. Obviamente es la iglesia que estaba situada en un puerto famoso, un lugar donde pasaba el camino real, el camino imperial, el camino oficial. Si usted me permite, esos temas, era como un lugar popular de paso, una carretera de demasiado tránsito donde convergían o pasaban en determinado momento o se encontraban personas del resto del mundo y que por lo tanto las culturas ahí chocaban, la judía, la romana, la asiática, la griega, todas convergían ahí, pasaban, y a ese lugar el Señor, capítulo número 16 del libro de los Hechos, a través del apóstol Pablo, establece una iglesia, y esa iglesia empieza a crecer y empieza a desarrollarse, pero se encuentra en medio de una guerra, en medio de una lucha, en medio de una prueba, donde ellos mismos están siendo perseguidos, marginados, menospreciados por parte de las personas que habitan Tesalónica. Y pues de hecho cuando lo leímos en el capítulo 1 vemos de que esa iglesia tuvo una genuina conversión, se dejó los ídolos, buscó afirmar sus pasos en el Señor. El apóstol Pablo estuvo ahí ministrando durante un tiempo, establecieron la iglesia, los ancianos, los ministros, los pastores, todo el andamio de la iglesia se estableció bajo la dirección, obviamente, del Espíritu Santo, pero utilizando al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol pues se preocupaba por la iglesia, como todo ministro debe hacerlo, y mandaba constantemente a supervisar la iglesia. Les escribió estas cartas que estamos leyendo, pero también procuró visitarlas, ¿verdad? Pues usted sabe que el apóstol Pablo era un apóstol misionero, era un apóstol que tenía en su corazón ese fuego ardiente de llevar a donde se pudiera el mensaje del Señor, para que todos se salvaran, para que todos procedieran al arrepentimiento, y que precisamente cuando el Señor viniera en la manifestación de su segunda venida, hallara un pueblo dispuesto y preparado para su venida. Por eso dice él que él nos ha desposado como una virgen pura para su marido, ¿verdad? Porque él claramente sabe, tiene claridad de que la iglesia se tiene que casar con Cristo, ¿verdad? La iglesia es propiedad de Cristo porque Cristo derramó su sangre por la iglesia. Cristo es el ungido, pues. Cristo es el Mesías. Cristo es el equivalente griego de la palabra Mesías o ungido en hebreo. Entonces no tenemos que entrar en mucho conflicto ahí. Entonces, amado hermano, la iglesia es propiedad de Jesús, del ungido. Y para con ella, el Señor estableció un compromiso, dio su vida, como nos lo explica Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Nos explica que somos propiedad de Cristo y por lo tanto nos vamos a casar con Él. Entonces Él predica el Evangelio y, amado hermano, pues entiende que Tesalónica tuvo una persecución, ya la vimos, y entonces empieza en el capítulo 3 de la siguiente forma: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien
quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero ahora que Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vuelvo a enfatizar verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, a cambio de todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Entonces, amado hermano, en este capítulo número 3, el apóstol está mostrando su preocupación por la iglesia. Como le comento, aunque el apóstol fue el que fundó la iglesia, pues obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, porque entendemos que en ausencia del Señor, el Señor mismo dio la instrucción, nos dejó dicho desde el Evangelio de Juan capítulo 14, 15 y 16, que la iglesia iba a estar a cargo del Espíritu Santo, que es el otro consolador, que es el otro paracletos, que es el otro ungido, que es el otro que actúa de la misma manera que Él actúa, y como Jesús actúa también de la misma manera que actúa el Padre. Entonces los tres son una unidad compuesta. Es uno de los conceptos que también nosotros tenemos que dominar y tenemos que evitar, amados hermanos, caer en el uncitarismo, como le dicen, otro trinitarismo, ¿verdad? Sino que verdaderamente entendamos que Dios es uno, punto, pero tiene tres manifestaciones diferentes: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y cada uno realiza sus funciones, pero la obra es una sola. Y entonces Jesús mismo nos dice, vemos los mandamientos del Padre ejercidos en el Antiguo Testamento. Vemos luego que el Hijo viene, se manifiesta, es la manifestación del amor de Dios. Él vuelve a realizar o darle sentido a todos los mandamientos del Padre. Él habla los mismos mandamientos que el Padre. Él dice, yo no vengo a enseñar nada de mi propia cuenta, sino que todo lo que yo les digo, todo lo que yo enseño y todo lo que yo hago, lo recibí de mi Padre. Yo lo aprendí de mi Padre. Y luego, cuando Jesús está por irse, nos dice, le voy a enviar al otro Consolador, el cual les va a recordar todas las cosas que os he dicho y os he enseñado. Y todas las cosas que Jesús hizo, enseñó y dijo,
son las que aprendió del Padre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo actuar. Entonces no vamos a ver un actuar contrario, no es que el Espíritu Santo nos va a obligar a hacer cosas contrarias a las que dijo el Hijo o a las que dice el Padre, bajo ningún punto de vista. Ni el Hijo mismo, a pesar de ser Dios, de tener autoridad, de tener dominio, hizo algo en contra del Padre. Él obedeció, cumplió, enseñó, ministró y hizo las cosas que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, amado hermano, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan de la misma manera, ¿usted qué espera que nosotros como iglesia hagamos? Deberíamos de estar haciendo lo mismo que ellos, pero no estamos en esa misma sintonía muchas veces. Entonces, el apóstol Pablo, por dirección del Espíritu Santo, funda la iglesia, pero el apóstol Pablo va y predica en otros lugares. Entonces él estableció un ministro, un consejo de ancianos, un pastor en la iglesia de Tesalónica, pero Tesalónica siguió bajo ese mismo ataque, amado. El ataque de las herejías, el ataque de las mentiras, el ataque de los engaños, el ataque de los judaizantes, como ya lo vimos en el capítulo 2, y yo le invito a que lo estudie y que lo lea otra vez. Y se da cuenta, amado hermano, que estaban confundiéndolos, pues estaban tratando de hacer que cayeran en confusión. El apóstol Pablo está haciendo un viaje misionero, seguramente en el viaje se encontró algunos hermanos que viajaban de Tesalónica hacia otros lugares, ya sea a realizar sus negocios, ya sea por una cuestión de un viaje que les tocaba realizar, pero que cuando lograban cruzarse con el apóstol Pablo lo saludaban y le informaban de los eventos que ahí estaban sucediendo. Entonces el apóstol Pablo, como padre espiritual que es, como alguien que tiene en sus hombros la responsabilidad de que el Evangelio de Cristo, de que la obra que él estaba haciendo a nombre del Señor fuera defendida, pues, obviamente, amado hermano, él se cargaba, se turbaba y envió a Timoteo. Y dice que Timoteo es hermano, es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces, amado hermano, nosotros también tenemos que entender que muchas veces nosotros en las congregaciones, amado hermano, aunque tenemos un pastor, tenemos un delegado con la gracia de Dios, muchas veces este delegado, este ministro, a veces es enviado a otros lugares donde hay necesidad y va por mandato de Dios. Seguramente Dios le mueve, le dice, lo instruye a que vaya. Pero en su ausencia tiene que haber alguien que cuide de la iglesia. O sea, la iglesia no se puede quedar sola, amado. Tiene que haber alguien. Y por eso dice aquí que está, por ejemplo, el Timoteo. Timoteo es hermano, es servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo. Y él, ¿qué tarea tiene que hacer? Afianzar y exhortar la fe. Aquí el tema 3, el tema, mejor dicho, del capítulo 3, amados hermanos, el tema del capítulo 3 es la fe del creyente y la actitud de la iglesia. Ya, la actitud del creyente que conforma a la iglesia. El creyente debe tener fe. Es uno de los temas que debemos de trabajar constantemente. ¿Por qué, amado hermano? Porque como la fe es atacada por la duda, por el temor, la desesperanza, por las situaciones que pasan cotidianamente y que no podemos negar, que no podemos ocultar, amado hermano, nosotros tenemos que fortalecer, afianzar, exhortar la fe de cada creyente. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en una etapa donde hay una pandemia que no ha terminado, amado hermano. El hecho de que algunos países hayan relajado las medidas no significa que la pandemia ya se terminó. No, la pandemia continúa. Y hace 2 años, por ejemplo, por lo menos se tenía controlado que el virus era de un tipo. Pero ya 2 años después el virus ha mutado, el virus ha evolucionado. Ya hay varias cepas, varias clases, varios tipos. Y cada uno actúa diferente. Pero no se han ido, continúan. Hay países donde habían
oficialmente decretado que se había terminado la lucha contra la pandemia, pero otra vez están en estas alturas del año, en esta altura del tiempo, otra vez luchando porque la variante está causando daños. Entonces, amado hermano, tenemos que afianzar la fe de los creyentes, saber que nuestro Dios es todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas, que nos tiene en sus manos, que nos va a guardar y nos va a proteger. Estamos viviendo también una etapa de guerra, un conflicto, amado hermano, donde dos países se están enfrentando y las consecuencias de este enfrentamiento están afectando la economía mundial, no solo la economía de un país, amado, la economía mundial. Y hay otros países que están en conflictos, amado hermano, y que se están uniendo a este conflicto para hacer un conflicto grande, un conflicto mayor, un conflicto donde todas las naciones tomen alguna parte y que obviamente todas las naciones van a recibir un daño directo o indirecto de la situación, si es que estalla la guerra, o si mejor dicho, la guerra empieza a expandirse a otros territorios fuera del territorio donde se encuentra ahora, que es Ucrania y Rusia. Entonces, amado hermano, no podemos ocultar eso. Nosotros no podemos vivir como enajenados y decir no hay situación de guerra, no hay situación de pandemia, no hay situación de alzada de precios, no hay situación de desempleo, no hay situación de violencia intrafamiliar, ni de violencia social, ni de violencia en la calle. Nosotros no podemos mentirles de esa manera. Nosotros tenemos que entender que esa realidad, esos eventos están aconteciendo, pero sin levantar nuestra fe en Dios, porque nuestra mirada está puesta en Dios más que en otra cosa, porque el creyente camina, actúa y vive por fe más que por vista. Entonces tampoco le estoy haciendo un llamado a que seamos ignorantes, amado. Nosotros tenemos que saber cómo están todas las cosas, pero saber que también por sobre todas esas cosas, encima de todas esas cosas, está nuestro Dios, y solo Él tiene el poder, el dominio y la autoridad. Entonces, amado hermano, tiene que haber una persona, un colaborador, un hermano, que tenga ese mismo deseo de Dios, que sea un servidor de Dios para transmitir la palabra. Y esa es una de las tareas más delicadas que un pastor o que alguien que tiene a su cargo una congregación tiene que realizar, amado hermano, porque muchas veces las personas que él deja a veces no se preparan, o a veces se confían mucho y no transmiten o no hacen una tarea adecuada. Por eso, amado hermano, yo he insistido, y como lo hice en el programa anterior, de que oremos por ministros, que oremos para que el Señor les dé la sabiduría para poder levantar ayudas adecuadas para ministrar al pueblo de Dios, porque el pueblo es de Dios, la iglesia es de Jesús, no es de un ministro, amado hermano. Y ese es otro de los peligros, como le menciono, que nosotros, ahora hablándole específicamente a usted y hablándome a mí, como ovejas, amado hermano, como hijos de Dios, como alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que nosotros, amado hermano, no debemos de poner nuestra mirada en el hombre. Nosotros como iglesia hemos pecado, amado hermano, en el sentido de que idolatramos ministerios, idolatramos ministros, idolatramos versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia. Y nos encerramos, amado hermano, en ese tipo de cosas, y a veces creemos que el dueño de la iglesia, que el dueño de la misión, que el dueño de la congregación es el ministro X o el ministro Y. Y entonces, amado hermano, cuando empezamos a escuchar que al ministro X no le gusta tal vestimenta, que no le gusta tal color, que no le gusta tal alabanza, que no le gusta tal cosa, o que no le gusta cualquier situación porque ya o está envejeciendo, o porque simple y sencillamente él siente que está perdiendo el control y quiere imponer sus reglas, y nosotros, en lugar de buscar la voluntad de Dios, empezamos a tener una fe ciega en el ministro y a obedecerle ciegamente, estamos pecando, hermano. Cuando nosotros, amado hermano, ya no vemos lo que Dios dice, o
empezamos a hacer cosas que el ministro dice que no son mandato de Dios. Cuando el ministro empieza a imponer sus criterios, empieza a imponer lo que él considera que debe ser, porque él es el ungido, porque él es el llamado. Amado hermano, tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos poner por encima de la voluntad de Dios el llamado de un hombre. Cuando el llamado del ministro que está, o de la ayuda que el Señor dejó, que ese ministro dejó para hacerse cargo de la iglesia, es contrario a lo que Dios establece, amado hermano, nosotros deberíamos de apartarnos de ahí mejor. Si es posible hacer ver con educación, con respeto, las cosas que nosotros estamos viendo que son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña, y ellos tienen esa humildad que debería tener todo ministro para reconocer que efectivamente así es, y corrigen, pues seguir ahí. Pero si ellos, encima de que están contrariando la palabra de Dios, no aceptan o no quieren hablar con la persona ni hacerle oír, sino que al contrario lo critican, lo insultan, lo toman como un rebelde, como un blasfemo, y continúan actuando de una manera incorrecta, hermano, mejor apartarse. Usted lo ve cuando el Señor Jesucristo vino y estuvo entre nosotros, cuando Él vio a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes que eran los encargados de ministrar la ley de Dios, no haciendo lo que Dios le agrada, en el que al contrario, buscando su propio beneficio, Dios los denunció, Jesús los denunció. Yo no estoy invitando a que haga rebelión, amado hermano, no. Yo lo que estoy invitando es a que usted reflexione y medite si lo que está en la palabra es lo que están haciendo los ministros. Y si no, oremos por ellos, pues oremos por ellos. Como iglesia no poner nuestra mirada en los hombres. Nuestra mirada la debemos de poner en Dios. Es ahí donde yo lo quiero llevar. Y si ese ministro está actuando conforme a la voluntad de Dios, pues valoremos, respetemos y honremos a ese ministro. Pero si no, ahora apartémonos. Ahora bien, yo les mencionaba en un capítulo anterior, amado hermano, que nosotros no podemos pensar o atesorar en nuestro corazón que el ministro nunca va a pasar por pruebas o por luchas. Claro que va a pasar, pero el hecho de que esté pasando una prueba o una lucha no significa que es un falso ministro, o que está en pecado, o que está haciendo lo malo, sino que es simple y sencillamente cosas que a veces pasan. Y entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? La actitud del creyente dice que nosotros no debemos de inquietarnos por las tribulaciones, porque muchas veces nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios dice que los ministros o la iglesia verdadera va a pasar por ese tipo de pruebas, y nosotros debemos de afirmarnos. Entonces, no es una excusa para que nos apartemos, sino que también, amado hermano, demos testimonio, un buen testimonio, porque por ejemplo, Pablo, por estar pasando esas pruebas, esas luchas, esas dificultades, él mandó a Timoteo para informarle a la iglesia de cómo estaba él, pero también informarse cómo estaba la iglesia. Y gracias a Dios el informe fue bueno, porque dice que Pablo deja claro en el verso 5 que le envió a Timoteo para que se informara de la fe de la iglesia, no sea que el tentador hubiera tentado y que ese tentador hubiera hecho que la iglesia se separara, se dividiese o se terminara, en el peor de los casos. Porque una de las situaciones, amado hermano, que también como creyentes afrontamos es que la iglesia va a ser atacada con el efecto, con el único propósito, la única intención de desbaratar la iglesia, desaparecer la iglesia. Y muchas veces el enemigo logra su objetivo porque nosotros no estamos afirmados en la fe, porque muchas veces nuestra mirada no está puesta en Dios, sino en los ministros.
personas, claro que las que están escuchando en este momento el mensaje no son así, pues, pero hay otros, amado hermano, que porque no los saludó el pastor, ya se van de la iglesia. Que porque un servidor les pidió favor de que no partaran el lugar, se van de la iglesia. Que porque un servidor que está aguantando el sol, que está aguantando hambre desde hace un buen rato, le pidió que se esperara un momentito porque solo iba a pasar un carro y no iba para que no chocara el de él. El otro se enoja y dice: no, ya no vengo a esta iglesia. Que porque en la iglesia no hay sillas cómodas, que porque la iglesia la pintaron de amarillo, que porque la iglesia la pintaron de azul, que por qué no hicieron una votación para preguntar de qué color se iba a pintar la iglesia, que por qué no hay pantalla tridimensional con sonido surround envolvente como que es cine. Ya no quiere ir a la iglesia. Amado hermano, perdone, nosotros debemos de ir por el Señor. Y si hay cosas que cambiar en la iglesia, pues entonces primero preguntémonos si estamos cumpliendo con dar nuestros diezmos y ofrendas. Todos, no solo una parte. Y también oremos entonces para que el Señor le dé luz, porque al final la iglesia es del Señor, no es del ministro, ni es mía, no es mía tampoco. No es para que la iglesia que me complazca a mis gustos. Usted en su casa sí puede poner la pantalla que usted quiera, el teatro en casa que usted quiera, y si usted quiere tenerle un sonido como que es cine, pues es usted el que se esfuerza y trabaja, que Dios va a bendecir la obra de sus manos para que usted ponga lo que quiera en su casa. Pero en la iglesia, amado hermano, el dueño es el Señor. Y es el Señor el que nos tiene que decir qué es lo que le gusta y qué es lo que Él quiere que cada iglesia tenga. Entonces, amado hermano, no caigamos en ese juego de dividir o de separar la iglesia por cualquier cosa. El tentador se mete. Y no hay peor cosa que cuando la iglesia, en lugar de afirmarse, en lugar de hacerle frente, de pelear la buena batalla, mejor retroceda, se divida y se deshaga. La iglesia, como está escrito en el capítulo número 18 del Evangelio de Mateo, no dependía de un hombre, como muchos lo interpretan. Hay una iglesia que se fue sobre esa corriente y está cometiendo un gran pecado, porque lo que en ese capítulo se dice es que sobre la verdad irrefutable de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, sobre esa verdad se ha construido la iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, la obra de Satanás no va a prevalecer sobre la iglesia, amado. Porque la piedra fundamental de la iglesia, la piedra angular, el fundamento inconmovible de la iglesia es Jesucristo. Es Jesús, es el Mesías, es el Salvador. Punto. Y sobre ese fundamento es que nosotros tenemos que edificar nuestra fe y nuestra creencia. Entonces, amado hermano, la iglesia es zarandeada a veces, pero el propósito es conocer si hay fruto bueno dentro de la iglesia. En estos 2 años todas las iglesias fueron zarandeadas. La pregunta es: ¿qué fruto encontró el Señor? ¿Será que encontró un fruto agradable, un fruto de perseverancia, un fruto de fe? Porque usted debe saber, amado hermano, que cuando el trigo se zarandea y se sacude, lo que no es trigo se lo lleva al aire y solo queda el grano puro. El buen trigo del cual se hace el pan y muchas otras cosas es el que queda después de una buena zarandeada. Pero si cuando usted zarandea lo que supuestamente considera que es trigo y todo se fue y no le queda nada, hermano, usted no le habían vendido trigo, usted le falsificaron la cuestión. Usted no tiene nada para trabajar. Entonces, amado hermano, debemos de entender que en medio de toda prueba, en medio de la lucha, el Señor nos tiene que encontrar firmes. Porque el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, verso 8: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire, el apóstol Pablo tenía bien claro eso, porque él dijo:
No escribió aquí porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en la fe que tenéis en el apóstol Pablo. No. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en los mensajes que el apóstol Pablo vende en la librería. No. Ahí dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces día y noche dice que han orado con insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Entonces, amado hermano, debemos de orar también nosotros para tener esos ministros que tengan ese amor por el Señor, para que nosotros seamos edificados. Pero también, amado hermano, si hay alguna situación, alguna limitación, porque como le repito, el ministro también enferma. El ministro es un hombre como usted y como yo, está sujeto a enfermedad, está sujeto a pruebas, está sujeto a luchas, está sujeto a necesidad. Entonces va a haber un tiempo, hermano, como lo hubo en estos 2 años, en que nosotros somos los que tenemos que velar por buscar a Dios. ¿En dónde? En oración, en ruego, en súplica, en ayuno. Todo debemos de hacerlo nosotros para el Señor. Así que Él pide y está orando para que Dios, para que el Padre, para que el Hijo, para que el Espíritu Santo lo encaminen de regreso a Tesalónica. Pero si no lo hace, por lo menos que ellos estén firmes en el Señor. Y aquí nuevamente dice la siguiente forma, capítulo 3, verso 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, amado hermano, recordemos que Cristo había dicho a sus discípulos que se identificarían a los creyentes por el amor de los unos por los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Y aquí precisamente el apóstol nuevamente vuelve a recordar ese mandato del Señor. Como le digo, el ministro nos debe recordar los mandatos del Señor, no los que él considera, no sus criterios. Entiendo que en algunos casos va a haber criterio, pero ese es un criterio que Dios va a poner en todos los ministros por igual. No es que porque yo soy del ministerio X, aquí lo que mandan son mis criterios, no. Y esos criterios no están fundamentados en la palabra del Señor, pues tampoco tienen validez. Entonces, amado hermano, el ministro nos debe recordar las palabras del Señor. Y luego dice que nos habla de la santidad. Recordemos que la Escritura dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Entonces nosotros debemos de tener esa actitud y examinar acá, en el capítulo 3, cuál es la actitud que el Señor, cuál es la actitud que la iglesia debe de tener ante la venida del Señor. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Y bueno, en estos capítulos se está hablando de la venida del Señor constantemente. Esa es la palabra griega parusía. Esa está en el capítulo 3, verso 13, como no hemos leído. Está al final de casi todos los capítulos de esta carta. Y se habla de ella tanto en esta carta como en la segunda. La palabra griega significa literalmente presencia. Y el término se utiliza habitualmente en la época del Nuevo Testamento para describir la visita de alguien de la realeza u otra persona importante. Así que, entonces, amado hermano, no es una venida ordinaria. Están hablando de la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que viene en primera instancia, en la segunda etapa de su venida, o en su segunda venida. Tiene una etapa donde primero viene por los fieles y los escogidos, y luego tiene una venida pública para con Israel y para con el mundo. Entonces, amado hermano, nosotros vamos a leer con la ayuda del Señor
capítulo 4 en la siguiente ocasión, donde ya vamos a profundizar en otros temas, pero le invito, amado hermano, con todo mi corazón a que estemos leyendo las cartas a los tesalonicenses. Y pues obviamente toda la Biblia también, amado hermano, porque en toda la palabra vamos a encontrar las promesas de Dios. Y vamos a ser fortalecidos y bendecidos con ella. Y le invito a que cada día, amado hermano, nos estemos orando para que nosotros seamos fortalecidos. No estemos fechando la venida del Señor, sino que más bien nos preguntemos y nos preocupemos por estar preparados para tal acontecimiento. Que Dios le bendiga, que pase una bendecida noche, que el Señor le auxilie, le socorre y le bendiga en todo cuanto esté haciendo. Si está pasando por alguna prueba, por alguna lucha, que el Señor le socorra, le auxilie, le provee, lo guarde, lo proteja y lo bendiga. Y si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad seguimos platicando en la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de